Pepitos, ¿cómo están todos? Comenzando un día jueves, hoy es 6 del 6, del 2024, ya estamos ahí a pasitos del fin de semana de vuelta, tremendo, ya estamos a jueves, gente. 71.596 Bitcoin, vamos a ver un poquito por encima como todos los días. 0.30 subió en lo que es estos minutitos que van de la sesión de Londres, ya está obviamente por incorporarse la sesión de Nueva York también, así que vamos a ir a lo nuestro, a Forex, que es lo que hacemos, pero antes pasamos por las cripto para chequear el volumen, para ver cómo va Bitcoin, para ver si rompe, si llega en algún momento a romper máximos históricos nuevos, ¿no? Que están ahí en los 73 para ir a los 100, más o menos. Vamos a ver si, a ver, poner una fecha, dicen octubre, noviembre, diciembre o nunca. ¿Cuándo dicen? A ver. Bien, ahí vamos, gente. Fíjense en muy poco movimiento en el planeta hermoso y querido llamado Tierra, de las wallets, ¿sí? Así que bueno, por ahora poca volatilidad, y la volatilidad se dirige hacia los países más regulados, más poderosos como Estados Unidos, Europa, China y Japón, Así que se queda sin aire el amigo. Me voy a las top 100 un ratito. Acá estamos, día. En el día hay una sola que sobresale, seguramente por el dibujito que tiene, es un meme, no la conozco. Ahí está, en el mes subió 274, así que si te gusta, en este momento en la vela horaria, mira, está en 3,8 en retroceso, ¿sí? Así que si en el día subió un 30 y está en retroceso, es probable que vuelva a recuperar un poquito para romper altos que dejó en el pasado. Así que si te interesa, podés tradearla. Obviamente que hay poquitas plataformas, pero buscar la Brent, sí, si te interesa. Ahí la podés operar si querés hacer scalping, y si querés holdear, sabés que son memes, ¿sí? Igual que Bonk, que si la ves es un meme interesante. Mirá, si hubieras puesto 10 dolaritos y pasa, ¿no?, lo que es este porcentaje a favor tuyo, ¿no? 7.987%, tremendo, ¿no? Obviamente que tenés que tener tarro, porque meme hay 1 millón de memes, ¿sí? Pero viste que de boca en boca te vas enterando alguna que parece interesante, y en una de esas le puedes dar ahí, Así que bueno, entre los memes y los proyectos que ya no son memes, sino que hace muchos años que vienen acompañando a Bitcoin, de la mano de Bitcoin, cuando cae Bitcoin caen, y cuando sube suben, los top 20 sobre todo, ahí siguen firmes, ¿sí? Así que vamos a ver un poquito la semana para que vean. Fíjense en un verde flujo interesante. Todo esto no es subida mérito propio de cada criptomoneda, sino que la subida tiene que ver mérito de Bitcoin, ¿sí? Bitcoin rompe los 70, Bitcoin trata de mostrar, ¿no?, una tendencia alcista interesante después del retroceso de vela diaria, y esto es lo que estamos viendo en esta semanita, ¿sí? Interesante. Por encima, obviamente, Floki, Brett, ¿no?, que son memes, ¿sí? Y el resto están ahí. El promedio, mira, Pepe, 9.7, ¿sí? Pepe tuvo un 1156%. El planeta Pepe no, Pepe. Así que interesante, ¿sí? Obviamente los memes, estos tres sobresalen, pero hay algunos que desaparecieron. Por eso te digo, tenés que tener cuidado con los memes, pero si le pegás en uno, podés agarrar y en vez de $100 tirar a un solo meme, lo dividí en 5 memes, con que le pegue a uno, ¿no? Y no te digo que uno solo te haga 1100%, ¿sí? O no sé, acá por ejemplo 1156%, que ya sería una locura. Con que te haga, no sé, el 500, es una locura, igual una animalada, ya está, ¿no? Y vas cubriendo las otras. Así que bueno, gente, vamos a pasar un poquito a Bitcoin, velas diarias. Vemos cómo el precio viene consolidando, y obviamente que si vamos al pasado vemos cómo viene siempre hacia el alza, ¿no? Van haciendo una criptomoneda que puede ser moneda de respaldo en un futuro como el oro, eso es la idea seguramente, y ser utilizada reemplazando inclusive al dólar, ¿sí? Así que veremos qué pasa con Bitcoin, ¿sí? Por ahora está en, a ver acá cuánto marca, sí, es parecido, a ver acá, 71.557, bien, está llegando a un máximo histórico que está pegadito ahí al ladito, y obviamente tenemos otros máximos muy cerquita también en los 73, el que les decía, y si llegase a romper esa zona ya no hay más, ¿no? A no ser obviamente noticias fundamentales
y nuevos fractales que vaya formando a medida que va hacia el alza. Pero también puede caer. Si nos ponemos a analizar un poquito, es más probable que caiga que suba. Aunque nunca se sabe, con Bitcoin puede hacer una vela elefante, hacer un pullback y irse hacia los 100. Pero sabemos que está llegando a un cuarto, quinto toque en una compresión del precio que es muy probable que venga, ¿sí? Sería saludable que venga un poco a visitar estas zonas. Y si no supera este bajo, hay que buscar una compresión acá del precio un poquito ahí, ¿sí? Pero bueno, ahí estamos, ¿sí? Por ahora está en máximos muy cerquita de los más nuevos históricos que están acá a la izquierda, y muy cerca de tocar un máximo anterior donde juntaría una zona interesante de resistencia para quizás más que compra buscar ventas, pero no sabemos mucho, depende de la ballena, ¿no? Así que ahí estamos. Vamos a ver dentro de la velita de hoy, que es una vela chiquita, doji. Miren, voy a acercar la velita. Fíjense que hay una vela anterior con una mechita alcista. Acá, ¿ven? Y la velita esta que estamos viendo, la de hoy. Sin una vela, sin un signo más, ahí una cruz. Vamos a ir a la vela horaria de esa velita. Miren, no hay mucho movimiento. Es de acá hasta acá. Fíjense en qué choricito hermoso es esto que está acá. Es la vela de hoy, ¿sí? Ese dibujito que estamos viendo, el precio está acá, las mechitas estuvieron acá y acá abajo, ¿sí? Ese dibujito es lo que estamos viendo de la vela diaria, ¿sí? Estamos en velas horarias, nos vamos a ir a las velitas de 5 minutos. Estamos con Vilma de fondo, Vilma. Ah, cómo calienta el sol, dice el amigo, y acá hace un frío. La ciudad, dice el amigo. Qué grande. Bien, nos vemos en velitas. No, está bien. En 5 minutos, para no pasar un minuto más o menos, es lo mismo. Estamos consolidando. Voy a eliminar estos últimos Picasso, ¿sí? Pikachu, decía el amigo. Ahí estamos eliminando. A ver si puedo. Ahí está, vamos sacando. Ahora sí. Entonces, lo que les decía, consolidación muy chiquita, el movimiento de la vela diaria de hoy, la de ayer también, las anteriores fueron más interesantes, pero ¿por qué son chiquitas? Porque están pensando en decidir la ruptura o no, o ir hacia la baja. Está llegando a una zona de resistencia que es esta zonita, fíjense que inclusive estoy por encima de este alto, que sería acá la zonita más o menos, pero sabemos que puede estar por encima y por debajo el precio, ¿sí? Eso hace lo que quiere, son zonas, ¿bien? Estamos en un nivel 50, en un oscilador, así que estamos ahí tranqui, ¿sí? A pasitos de noticias fundamentales. Hoy hay 4 o 5 noticias con respecto al euro. Tenemos 9 y cuarto, un par de noticias de alto impacto. Tenemos con respecto al dólar canadiense y tenemos con respecto al dólar yankee. Así que estamos rodeados de noticias fundamentales, gente. Ojo al piojo ahí, Así que si estás operando o estás por operar, ahí quietito escuchando, ¿ven? Atento por si vas a hacer operaciones, poner stop o espera que pasen las noticias, pero van a estar ahí, entre las 9 y cuarto y 10 y 45 tenemos un par, así que ojo, por si ves que el precio se dispara. ¿Y qué pasó acá? Bueno, hay que ir viendo. Me voy a ir al índice. Índice del dólar. Muy bien ahí, qué bonito, qué bonito. Miren el índice cómo va tomando forma. Estas son las velitas horarias. Vamos a ir, fíjense, si vos ves estas velas horarias, ¿no? Comenzó con una vela, ¿no? Sin cuerpo, ¿sí? Signo menos, le llamo, nada de volumen, nada de nada, agata una mechita. Y después, obviamente, tuvimos 2 velitas que cayeron. Y hay una vela que está superando. ¿Qué verían ustedes de acá? ¿Un doji o no? Mecha abajo, mecha arriba, porque va por acá el precio en este momento. No, perdón, ¿qué es un doji? Sí, un doji. Una mechita por debajo, un hombre colgado. Vamos a ver si lo encontramos en velas diarias. Al hombre colgadito. Sí, ahí está, ¿lo ven al hombre colgado? Mirá, se me había escapado, ¿Lo ven ahí, ese dibujito? La cabecita y el cuerpito acá abajo, ¿lo ven? Así que estamos en un hombre colgado en este momento. Miren, voy a achicar un poquito para que vean el abanico de oportunidades. Canal bajista, lo rompió. Puede ser con 2 o 3 velitas un pullback, pero también puede ser que se vaya a meter adentro del canal que viene hace ya semanas alcista, ¿sí? Estaba en un retroceso, como acá este otro retroceso, pero miren, las tendencias alcistas son superiores, ¿sí? Obviamente rompió el canal, pero ¿qué es lo que no rompió? Esta zona que les marqué. Esta zona, inclusive ahí, si marcas ese bajo, todavía no lo rompió, miren.
Entonces todavía no hay cambio de tendencia, ¿ven? De estas temporalidades, ¿no? De estos dibujos chartistas, ¿ven? Ahí, ¿ven? Vamos a achicar un poquito, ahí, ¿sí? Estos son zonas, ¿sí? Ahí, más o menos entre mechita, está muy cerquita, ¿ven? Así que bueno, si rompe esta zona, inclusive si llega a romper esta otra, y lo vemos por acá, obviamente que ya la tendencia empieza a ser importante hacia la baja, en velas de swing, ¿sí? Escucha. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. Esos Hammond de fondo que no son para comer, sino los tecladitos que usaban un estilo 70, escucha. De fondo, tipo, ¿vieron los sintetizadores, los Hammond de iglesia, los teclados de iglesia? Bueno. Escucha. Truc. Hey. Vos sabes. Bien. Me voy a tener que aprender de vuelta los temas, no. Velas horarias. Hey. Bueno, velas horarias, acá comenzó el día, el anterior fue una sensación alcista mínima, pero en sí si agarramos los dos últimos días y marcamos esta zona, es una consolidación, ven que el precio está, ¿sí? En una zona, ¿sí? Que no sale de esa zona. Vamos a ver ahora el precio que está acá, si le falta un pedacito, llega y rompe, o si se devuelve, ¿no? Por eso tenemos que ir viendo a medida que el tiempo va pasando qué tipo de gestión y si encaja con nuestra estrategia, la que operamos todos los días, ¿no? Así que bueno, por ahora vela alcista, una vela interesante, la última de la última horita. Estamos casi a 2 minutos de la sesión de Nueva York. Me voy a ir a vela de 15. Perdiendo el tiempo por pensar en volver. ¿Estamos? Bien. Velitas de 15 minutos. Dentro de las velas de 15 vamos a encontrar, a ver ahí un segundito, un dibujo también, pero tirando alcista esta zona. Si agarramos dentro de la consolidación mayor H1, a ver acá si encuentro, acá voy a hacer una trampita ahí está. Ahí estamos, gente, ¿sí? Para tener una guía. Esa es la guía por ahora, donde el precio va hacia arriba, se va achicando, va comprimiendo, y muchas veces cuando llega a comprimir, a no ser que te ayude una noticia fundamental y está a la vez sobrecomprado, es probable que venga a visitar estos bajos, ¿sí? O estos por lo menos. Vieron que hay una mechita, vamos a ver si el precio intenta romper esta compresión alcista para venir a visitar este high que está acá, o si le gusta el low que está acá abajo, ¿sí? Como vos quieras llamar, ¿sí? Y si te da por poner invertir ahí, lo ponemos al revés. Mirá, ¿te gusta? Lo que era high es low y lo que es low es high. Eso como más te guste a vos, ¿eh? Ahí está, el mismo gráfico pero mirado al revés. Si sos vampiro te conviene verlo al revés, ¿eh? El vampiro. Después vamos a poner un tema de los ratones del vampiro, a ver si le gusta. Todo fuera igual. Bien, gente, me voy a sumar a ver si hay alguno en la plataforma nueva que estoy probando. Hoy estamos en YouTube, gente, recuerden que al último minutito solo avisar, pero acá estamos, sumando de a poquito plataformas y bueno, y sumando videos todos los días en vivo. Estamos operando en vivo, según ahora estoy agregando una plataforma nueva, ya hace unos días que la vengo utilizando, y vamos a ver si funca bien, si anda, si funciona bien junto con YouTube, ¿sí? Las subidas del doble sería, y en mi zona, como les aclaro, les explico, donde vivo el internet es terriblemente malo, ¿sí? Así que la subida me anda mal con YouTube, imagínate con dos plataformas. Pero bueno, acá estamos probando con dos plataformas. Vamos a ver qué pasa, ¿sí? Si se corta todo, gente, es por eso, Bien, estamos. Recuerden, gente, que no hago publicidad, ¿sí? No hago nada de publicidad, así que el que sabe y puede, muchos de los amigos trabajan y no pueden estar, pero después gracias por ver los videos. Estaría bueno que los comenten también, pero bueno, no pasa nada. Y bueno, el que no trabaja y se entera que estamos en vivo y pasa por YouTube o por esta plataforma, que ya vamos a dar el nombre de la plataforma, primero vamos a chequearla bien. En Discord está la plataforma, si quieren sumarse a ver. Así que bueno, súmanse a las redes y ahí van a estar atentos. Si estás tranquilo en tu casa tomando mate, café, no sé, una leche, un café con leche, un tecito, lo que vos quieras, ¿sí? Una cervecita, diría, no, eso no.
Pero bueno, si estás por operar y estás solo y querés sumarte, acá estamos, ¿sí? No hago publicidad, pero todos los días operamos en vivo. Operamos, gente, ¿sí? No analizamos. Esto es hacer proyecciones, pero operamos también, ¿sí? ¿De qué forma? Lo que más me gusta a mí es de forma manual y a la vez armo algunos bots que también los pongo a operar y bueno, me van dando algunos frutos y todo suma, ¿sí? Entre lo manual y lo automático, en esta cuentita vamos tratando de que vaya creciendo, ¿no? Y eso es lo que es mi idea, enseñar de a poco en la escuelita de Planeta Pepe en Discord, en la dimensión 3, en la dimensión 2, empezar ya con todo eso, ¿sí? Y la 1 es para que sea una comunidad para charlar, el que quiera conversar, ¿sí? Inclusive después vamos a hacer en la 1 un sorteo quiero hacer para que me diga, si me dice uno solo se lo doy, se lo ganó. Un par de plantillas que les quiero sortear, que ahora les voy a estar mostrando en el MetaTrader 4. Tengo 3 plantillas para elegir y bueno, el que le guste me avisa, para entrar al sorteo. ¿Cómo le va Toto Acosta? ¿Cómo le va? Desde acá reportándose Pepe Rasta. Oh, mirá, tenés razón, Pepe Rasta. ¿Cómo andás, genio? Espero que estés bien, Vos sos argento igual que yo, ¿no? Me parece, si no mal recuerdo. Viste que no hacemos publicidad, entonces somos tan poquitos que me acuerdo de todo, ¿viste? Pero hay veces que le erro. ¿Cómo le va Pepe Gatillo? ¿Y cómo van los robots? ¿Probaste el que te pasé, no? El último, el del zombie, o todavía no lo entendés. Ese sería estándar desviación, ¿sí? Buen día Pepe Mila, buen día Pepes. Vamos pasito a pasito a no perder. Sí señor, ahí vamos. Bien, viste que hay un par de noticias fundamentales hoy, así que atentos ahí, Atentos, Sí, de República de Varadero. Uy, qué lindo la República de Varadero. ¿En qué país es ese? ¿De qué país sos, genio? Ah, qué grande. Escuchá, para vos. Después ponemos rock and roll, Esto no es tanto rock and roll, pero es de mi época, ¿viste? Escuchá. Y dice: vamos, Nero. Chicos, yo digo chicos, yo ya sé que ustedes son más grandes que yo, seguramente andan arriba de los 200 años, ¿no? Recordá que en Discord sumamos 200 años y me estoy cargando y nos cargamos con energía. La energía nuestra, gente, la nafta de la nave espacial que nos lleva al planeta Pepe a operar todos los días en vivo, es la música, ¿sí? Le inyectamos música. Hay música que es más bonita que otra, entonces la nave funciona mejor. Esta, más o menos, ¿no? Pero es divertida la música. Después vamos a poner un poco más de rock and roll. Pero bueno, si les gusta, espero que así sea. Y si no les gusta, me avisan y les comparto la música que ustedes quieran, ¿sí? Lo mismo si quieren que veamos algún par, lo que quieran, ¿sí? Si quieren que analice algún par, lo que sea, no hay chucho, gente. Lo que necesiten, me avisan, Si están en algún par y están en negativo, si quieren saber algo de los MetaTrader porque no saben cómo funciona, porque son nuevos, no tengan vergüenza que acá estamos para dar una mano. Y si te sirve, bienvenido sea, ¿sí? Después, el que se quiera sumar a operar en vivo, me avisa, lo sumo y no me meto, ¿sí? No me meto, solamente el que quiera operar, opera, yo miro, compartimos la pantalla de la persona que se quiera sumar y bueno, y lo hacemos. Si en el transcurso del día vemos si de la sesión, más que del día, si se da alguna operación para meterse, ¿sí? Bien, noticias fundamentales. A ver si es verdad que hay varias noticias. Cerrá los ojos, negro, porque esto te va a quemar. Hay una pantalla de fondo blanca cuando pongo que a mí me hace percha, me deja ciego, Por eso, si alguno me quiere diciendo las noticias fundamentales, que me diga. Si no, me voy a Discord. Acá en Discord tenemos, miren, ven acá tenemos. En Discord tengo un bot que me tira las noticias fundamentales. Ven acá, en este caso tenemos un par de noticias. Una sería 9:15 con respecto al euro, un par, dos. Después tenemos una con respecto al dólar, que son 9:30, 15 minutos después de alto impacto. Y a las 9:45 estamos llenos de noticias, gente. Así que yo te diría, si querés meterte, metete a operar. Tenés que tener los que te dije bien, ¿no? Y si no, esperá que pasen las noticias. Pero después de esas, acá me está mostrando 4 noticias. Pero hay más, ¿sí? De alto impacto que acá no salen. Por ejemplo, y así lo veo yo. Fíjate acá, mirá, a ver. Vino la pachanga. Dale, pelado, no pares. Uy, me quemo acá. Bueno, acá están, ¿las ven? Las nuevas peticiones de subsidios, tipo de facilidad de depósito, decisiones del Banco Central Europeo, que es lo que va a venir ahora.
rueda de prensa y comparecencia de Lagarde, ¿sí? La presidenta del Banco Central Europeo, disculpen el inglés mío, 11 y cuarto eso, pero falta una más acá, a ver, mira acá, ¿ven? Tenemos a las... Sí, ojo, no se guíen por este horario. Este horario es GMT 00, ¿sí? Quiere decir que tenemos a las 10 de la mañana noticias de alto impacto. Tengan cuidado con el canadiense, chequen el canadiense, ¿sí? Ojo, ojo al piojo, ¿sí? Lo que podemos hacer es poner el bot de noticias fundamentales, ¿sí? Pero hay muchas noticias, así que ojo ahí, gente, Bien, me voy a la gráfica, voy a la fuerza de la moneda, como todos los días. Si se suma algún Pepe más, recuerden, no hacemos publicidad, pero no está nada mal que ustedes me den una mano, gente, Si me dan una mano, compartiéndolo con otros amigos, y nos llenamos acá, de Pepes. Cuando lleguemos a los 50 Pepe en Discord, no somos nadie todavía. Ahí empieza a funcionar la escuelita y todo lo que yo quiero mostrarles en la dimensión 2, en la 3, en la 4. Por ahora somos poquitos y muchos no participan porque no les interesa o porque no pueden. Pero la idea es esa, que en el 1 el que participe está bueno para que se vayan conociendo y lo que quieran, ¿sí? Ir aprendiendo, ¿bien? Escucha. El pelado. ¿Te acordás de Pepe Pelado? ¿Cuánto hace, no? Que no hace cuánto. ¿Qué le habrá pasado al amigo? Estaba en España, ¿se acuerdan? Qué grande, No sé qué le habrá pasado al amigo. Pero bueno, ahí estamos. Vamos conociendo gente linda por este planeta, Escuchá. Salí, dicen las chicas del coro, escuchá. ¿Cómo dice? Muy bien. Bien, vamos a la fuerza de la moneda, rapidito. Uy, me quemó la vista esto. ¿Qué es esto? No, eso no, Ahí está. Wow. Fuerza de la moneda. Se vino la pachanga. Ahora dice Chanu, wey. Buenos días, Pepe, dice el amigo. Hola, ¿cómo estás? Vamos pasito a pasito, no perder. Muchas gracias por acompañarnos. No hacemos publicidad, genio. Gracias por estar. Y bueno, si te gusta alguna canción de tu época, avísame y te la comparto, ¿sí? Si querés que analicemos algún par, también avísame y obviamente que te la comparto, ¿sí? A la proyección, ¿sí? Del análisis que quieras. Si te sirve, bienvenido. Es un granito más que puedes sumarte, ¿sí? Y bueno, si no tenés idea de operar, acá estamos para darte una mano. Y si tenés idea, bienvenido sea también. Todo suma, ¿sí? Algo te puede servir, algún tip o lo que sea, aunque sea operar en vivo con amigos, ¿sí? Así que bueno, ahí estamos. ¿Cómo le va, Pepe Gatillo? Ya te saludé, ¿cierto? Aún no lo pruebo al de zombies. Sí, hay noticias del euro y después del dólar. Bueno, en 5 minutos el euro. Bueno, vamos a las noticias. Vamos, ahí vamos. ¿Sabes qué? Voy a poner el bot. Si faltan 5 minutos, lo voy a ir a poner ahora, El de Fundamental. Es un bot creado por Pepe Mila que funciona bastante bien, Por ahora no lo estoy poniendo, lo operaba de forma manual, pero de manual es muy complicado muchas veces por el deslizamiento, el spread y muchas cositas que suelen acontecer en las plataformas, ¿no? Siempre obviamente a favor de los brokers, ¿no? Y nunca a favor del Pepe común. Bien, fuerza de la moneda. Acá combinamos música, rock and roll, energía, alegría, ¿sí? Enseñamos, aprendemos, nadie mejor que nadie, todos podemos sacar un provecho de algo. La idea es tratar de, ¿qué? De pasarla bien, ¿sí? Escucha. Bien, estos son fuerzas de la moneda. Ahora vamos a venir. Primero, déjame ver qué es esto. Me voy a ir al euro. A ver acá. No está acá, ¿qué es esto? Euro dólar. Ahí está. ¿Por qué? Porque viene la noticia del euro. Entonces lo que voy a hacer. Párate, a ver. Ya estamos. ¡Uy! Ya estamos. A ver, párate. ¿Ven estas líneas verticales? 12, acá figura 12 y cuarto porque el broker, el GMT del broker, el horario del broker no es el mío, ¿sí? Es 00 y el mío es -3. Así que tengo que amoldarme a este horario, ¿sí? Que sería el mismo que el mío, pero tengo que amoldarlo en el bot, ¿sí? Escucha. Pim, pum,
Piri, pum. Ah, ya está esto, a ver. A ver, bueno. Y ya está, vamos a esperar, ¿sí? Lo vamos a ver acá en vivo, gente. Escucha, de pasada les muestro, mirá, son plantillas que voy a estar sorteando. Para el Pepe que las quiera, se las voy a estar regalando, obviamente, ¿no? No son mías, pero capaz que te sirven si te gusta el swing, si te gusta, ojo, el swing para operar, no el swing ¿no? De conocer hombres o mujeres, no, el swing a largo tiempo, ¿sí? Para hacer operaciones, o si te gusta, por ejemplo, el intradía o el scalping. Mira, acá te voy a pasar 3 plantillas distintas, cada una, ¿no? La creó obviamente quien intentó en su momento, ¿no? Venderlas o las vende. Acá las tenés, si las querés, mira. Esta es una, tiene que ver con las fuerzas, tiene que ver con las tendencias. Esta es una donde podés tener los pares, las fuerzas, este tipo de dibujitos. Si te gusta, esta es la 1. Así que, mira, le voy a poner número 1 esta, mientras quedan 3 minutos. Así que a este le voy a poner número 1 ahora, para el que le guste me dice, quiero la 1, quiero la 2 o quiero la 3. ¿Sí? Y yo se las regalo, obviamente. Párate a ver. Insertar texto. Acá, esta es la 1. Te quiero tanto, uop. Ahí está, no se ve. Para ver. Te quiero tanto, uop, te quiero tanto. Che, ¿se puede poner más esto, más grande? A ver, 100, a ver en 100. A ver ahí, si funca eso. Ahí está, esta es la 1, ¿la ven? Ahí está el 1. Esta es la número 2. La voy a dejar ahí, si me acuerdo el precio va a ir obviamente hacia la derecha y esto va a desaparecer, pero acuérdense, esta es la número 2, ahí la 2, ahí está la 2 y esta, me quemó la vista y esta es la número 3, esta esta te deja ciego y después vos haces profit de lo ciego que te deja. Esta es la número 3, para que le voy a cambiar el color a color negrito. Escucha, qué lindo. Che, esta desapareció por acá. Ahora sí. Vamos a poner un azul. Ahí está. Esta es la 3, ¿la ven? La diferencia, obviamente, podés elegir si querés para intradía, para swing o para scalping, ¿sí? Esta está buena porque te tira información interesante, ¿sí? De lo que recorre el precio en el día. Después tenés esta otra que la viborita la suelen vender también, y las fuerzas las tenés a la derecha para chequear. Todo esto que está acá resumido sería algo de acá, ¿ves? Las fuerzas que están acá, resumido, ¿sí? Obviamente, pero estaría metido en la gráfica, ¿sí? Igual que acá, también, con lo que está a la izquierda, y igual que acá, que también tenés, y a la vez podés poner órdenes pendientes y traer un robot también, ¿sí? Así que ahí están las 3. Si te gusta la 1, la 2, la 3, yo no utilizo ninguna porque para mí no sirven, ¿sí? Para mí lo que sirve es operar de forma manual. ¡Ay, uy! Mirá. Se me fue, Ahí está. Bueno, no pasó nada. Mirá, mientras charlamos, el bot abrió órdenes, ¿lo ven? El tipo estaba charlando y el bot estaba trabajando. Mirá, recién ahora sale la vela hacia el alza. Mirá, ¿ven? Tampoco es mucho. Esto debe ser 7 pips, mirá, a ver. Sí, 7 pips, sin contar la mecha. Miren, ¿ven? El bot ya, estos puntitos que están acá, que hoy no estaban, ¿se acuerdan que lo pusimos recién? Son los que el bot tiró, ¿sí? No abrió nada, ¿bien? Son órdenes pendientes. Uy, mirá cómo se fue esto, Nero. Le fue bien al euro, me parece. ¿Qué dicen ustedes? A ver cómo le fue al euro. Voy a chequear. Uy, pero ¿qué es eso, Nero? Bueno, acá podés hacer un Pepe rechazo, Pepe Gatillo, Pepe rechazo. Fíjate, volvé a una temporada más grande, M15. Si tenés los bots de la araña puestos, es para ver ahora, aprovechar la subida y el pequeño retroceso, apaga todo. Lo volví a prender en la próxima fundamental, ¿ok? A ver las noticias. Bueno, mira, fue tabla para el euro, fue tabla. Las decisiones del Banco Central fueron tabla, y el tipo de facilidad también. Quiere decir que fue un empate, no con la previsión, ¿sí? No con otro par, con otra moneda. La previsión es lo mismo que lo que se
lo que sucedió con la noticia de alto impacto ahora, ¿sí? Así que quiere decir que el resultado del porcentaje fue igual a lo que a la previsión, para no darle tanta vuelta ahí. Así que bueno, fue un empate, bien. Así que bueno, vamos a ver si esto cae ahora. Miren acá, ven, si hiciste un Pepe rechazo, seguramente ya estás apagando la compu y te vas y hasta mañana, nos vemos mañana, ¿o no? Esa es la idea, o te quedás compartiendo música, ¿no? Bien, ahí vamos, gente, vamos. Hoy aprovechen a hacer dinero, gente, vamos. Gente, por dentro, ¿están en su gráfica haciendo alguna operación? ¿Tienen intradía algún par de operaciones? Me avisan, si quieren las podemos chequear. Acá nos vamos un poquito y podemos observar acá, vamos. Mira, tengo el bot, ¿qué es esto en rojo? Tengo un par abierto y no sé qué es. Ah, mirá vos, a ver acá abajo. Ah, mirá vos, este es el de zombie, gente. Mirá, ¿se acuerdan? Este fue el que, claro, cuando uno pone trading automático, por lo del telaraña, te abre todas las órdenes, ¿sí? Así que ahí está, mirá. A lo que voy, te abre todos los pares que tengan robots, ¿no? En este caso, este bot es el que le voy a estar compartiendo el video el próximo fin de semana, si tengo tiempo de armar el video, ¿sí? El bot ya está armado, falta el video nada más. Así que bueno, hasta la miniatura está hecha, ¿sí? Para YouTube. Bien, gente, ahí está, mirá. Vamos a ver qué hace este hoy, Yo no toqué nada, el bot solito, Tan desesperada las caritas acá, mirá. Mirá la de allá atrás. Ese Pepe Gatillo que está ahí atrás, mirá. Pepe Gatillo, este sos vos, mirá. Ahí. Este soy yo, mirá acá. Ahí, Bueno, si se van sumando los Pepes, acá están desesperados por el profit. Pum, 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 pum. Bien, gente, vamos a ver un poco la fuerza, pero lo que pasa que, mirá, fíjate esto, ¿ven las coordinadas acá? Tenemos a los minutos otra noticia de alto impacto. Es como tirarte a una pileta que puede llegar a estar vacía, si no se da el momentum en el momento, ¿no? Nos comemos algo que puede estar a favor, pero vos siempre pensás qué pasa si la operación se va en contra por la noticia. A favor está bárbaro, pero vos siempre pensás si fuese negativo para salir con una menor pérdida posible, ¿no? ¿Qué pasa? Ah, soy Pepe Relax, qué grande. Ahora sí me acuerdo, ¿cómo no me voy a acordar, genio? Aún ando en el gym, pero ya vamos a operar. Muy bien, dale. Vos sos de México. Ahora me acuerdo, Pepe Relax, qué grande. Gracias por estar, Viste que no hago mucha publicidad, pero lo importante es que tratamos de estar todos los días. Estaba probando una plataforma nueva, que en este momento también estamos en esa plataforma. En Discord está el nombre de la plataforma, pero por ahora no la quiero compartir porque quiero ver si funciona bien todo, mi internet y todo, para poder abrir en varias plataformas en vivo. Quiero la tercera, porfa, listo, genio. La tercera, ¿cómo no, Toto? La tercera. ¿Sabes qué? ¿En dónde estás? ¿En Discord? ¿En Telegram? ¿Dónde estás? Avísame. Se prenden todos los bots que tenés, ¿viste? Me olvidé. ¿Vos te acordás que ayer o antes de ayer se me prendió, me parece, el telaraña? Perdón, el de los zombies. En 10 minutos tenemos noticia del dólar, dice el amigo. Bueno, atentos ahí, ¿Qué pasa? Internet con coca. ¿Qué pasa? Que no hay más Fernet con... Bien, vamos a empezar a buscar operaciones, pero recuerden, gente, entiéndanme a mí también, de este lado, 3 o 4 noticias muy pegadas, entonces tampoco me voy a tirar a la pileta para ver ustedes reírse de cómo uno quema la cuenta en vivo. Decía, no, tampoco la vamos a quemar, pero sí, le meto el lotaje muy chiquito y esa es la idea, que aprenda al que le sirve el lotaje chiquito o grande, dependiendo del capital o dependiendo de la psicología. Muchas veces el capital puede ser gigante, pero vos le tirás el lotaje chiquito y estás tranquilo. Entonces vas sacando para las expensas, aunque sea, ¿viste? O vas sacando un monto que quizás en Latinoamérica es grande, ¿sí? Así que escucha. No sé qué pasa en este planeta. Planeta Pepe. Era rapero el Pepe, escucha. Bien, a ver, ¿a dónde me voy? Estoy re perdido acá, gente. Estoy solito, Estoy acá, estoy viendo en Kitch. A ver si hay alguno acá en Kitch. ¿Qué onda, amigo? ¿Esto qué es? Ah, está bien.
Bueno, ahí se sumó uno más en Kitsch. Bienvenido sea, loco, ¿de dónde sos? Y si sos de Estados Unidos, where are you from? Tremendo el idioma acá de Pepe Mila. Nosotros tenemos un idioma distinto. En el Planeta Pepe hablamos después le voy a pasar el idioma, está bárbaro, hay que aprendérselo. A ver, le voy a tomar lección, a ver. Escucha esto. Es verdad lo que dice, A ver. Redoblante, vamos. No somos nada. Me distingo por la voz que tengo. Tengo una voz de cantante tremenda, gente. En Discord, Pepe Rasta. Buenísimo. Dale. Listo. Mira, vamos a hacer así. No lo voy a sortear. Te lo voy a regalar. Porque si... primero que somos poquitos. Era sortearlo mañana viernes o la próxima semana. Pero somos poquitos. Siempre termino regalando todo. Ahora, después te lo paso, ¿sí? Haceme un favor. Sumate si tenés en... no sé si se puede pasar por privado en el Discord. Si no, te lo paso por Telegram, ¿sí? Ahí te lo paso por Telegram si lo querés. Después te lo termino pasando. Y bueno, si te sirve, bienvenido. Muy buena información para los que operan por la fuerza de la moneda, por la información que te tira de lo que recorre el par en el día, en la hora. A la vez tiene un bot agregado que te va tirando toda la información. Y a la vez, lo bueno que tiene que vos lo configurás, podés elegir la opción como te guste operar a vos. Scalping intradía o swing, ¿sí? Así que después va a depender de la estrategia que vos tengas, ¿sí? Pero acá en el Planeta Pepe no va a necesitar ninguna estrategia, genio. Es la cabeza, la fichita de ajedrez. Y hay veces que vamos a tener 10 órdenes abiertas. Y hay veces que ninguna. Y hay veces que le diste en una al principio. Pero si tenés que tener una plantilla, ahí está, Sumate a Telegram y te la paso, ¿sí? Haceme caso, porque si no, pruebo en Discord primero. Si pasa por Discord, ni te sume a Telegram, me da lo mismo, ¿sí? No sé qué pasa en esta ciudad. Y después, si querés, vendela a $1.000.000. Déjate de hinchar. No somos nada. Bueno, se acerca la próxima fundamental. Estamos a pasitos. Mirá cómo se fue esto, che. Tengo una gana de hacer una venta acá. Lo que pasa es que la próxima noticia tiene que ver con el dólar. Y es a las 9. Bueno, miren acá abajo. No sé si alcanzan a ver. En mi país son en este momento las 9:24, ¿sí? Pero si vamos acá, abajo dice 12:24, ¿sí? Es el horario, el diferencial con el GMT que tenemos nosotros, con el broker, ¿sí? Mi broker es 00, ¿bien? Fíjense en esta bombita, qué bonita cuando las creé, ¿no? Dije, voy a hacer que aparezca un par de bombitas cuando haya mucha fuerza alcista o bajista y no para salir bomba, che. Escucha. Si explotaran, ¿no? ¡Pum! Quiere decir que está por caer. No sé si no me tiro un tirito en venta acá, cortito. En el... ¿Qué es esto? ¿Cuál es este? El euro... EuroCAD es este, che. Yo pensé que estaba en el euro dólar acá. A ver qué encontramos en M15 ahí. Vamos a ver. Mirá la vela esta, loco. Chicos, ya, vayan viendo. Obvio, te complica mucho la noticia que viene en 10 minutos. Pero si no, acá venta, loco. Venta. ¿Qué más va a subir? 10, 15 pip, 20 más. Bueno, le tira otra venta. Acá venta, vamos, loco. Ojo. No te va a meter porque yo te digo. ¿Por qué? Porque acá tenemos una noticia fundamental que puede hacer que vaya esta distancia el doble para arriba también, ¿eh? Yo estoy esperando todavía, ¿eh? Descolgando los cuadros, la Gioconda me lloró, ya me voy. A ver el euro dólar si está igual. Oh, mirá, ahí va el euro dólar. Ay, no, esta canción es para nene de jardín. Vamos a sacarla, a ver. Tampoco ser fanático, ¿no? De un grupo. Bien, ahí está. Gente, ¿nos vamos con quién? Esta semana venimos un popurrí de Vilma y del Piti. Así que vamos con el Piti. A ver, vamos con el Piti. Está saliendo el sol. Y si te gusta, a ver si lo encontramos al sol acá. Bien, bien, bien.
mientras esperamos, faltan 4 minutos para la noticia, no nos vamos a meter a operar. Una cosa que les recomiendo, vos podés operar con o sin noticias, pero si realmente tenés una cuenta, ¿no?, y querés hacer las cosas bien, está bueno que ante la incertidumbre de una noticia no te vamos a meter a operar. Por más que sea de alto impacto y después haga 2 pips, vos no sabés si va a ser 2 pips o va a ser 100. Obviamente, ¿qué va a pasar acá? No hay 27 opciones, hay 2 opciones. O va a favor o va en contra tuyo, ¿no? Pero vos tenés que saber que en las fundamentales hay deslizamiento, hay spread que amplía, tiene que ver la noticia, tiene que ver el broker, tiene que ver que no se pause. A nosotros nos ha pasado en vivo, que por meternos en vivo, suele pasar que al meterte en vivo, ¿no?, lo están viendo ustedes, se tilda. Después me paso al TradingView y cuando volvemos a tratar de 4 los 30 minutos vemos que estamos o en positivo o en negativo 50 pips, ¿sí? Entonces tienen que tener cuidado de eso, esperar un poquito y después del minuto, de los 2, 3, 15 minutitos o 5 se pueden meter, ¿sí? En mi caso tengo un bot creado por mí que también me meto y me he metido antes de las fundamentales y sigo con un stop o voy gestionando, ¿no?, con algún Xinjiang. Pero tengan cuidado de los que son nuevos, sobre todo no se metan, gente, no van a no ser que estés en demo, pero igualmente no porque estés en demo tenés que hacer las cosas mal, si no, no sirve para pasarte real. Arrancá bien de entrada, ¿sí? A ver, vamos, acá estamos, acá encontré, a ver, ¿conocen esta canción? Escucha. Está saliendo el sol, para vos, si estás triste, está saliendo el sol. Está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Bueno, ahí estamos, a pasito de la fundamental. Vamos a ver qué pasa con esta otra fundamental. Si va para arriba, si va para abajo, no lo sabemos, ¿no? Y después tenemos otra. Hoy es un día muy... para escuchar música, gente. Vamos a ver. Estate atento, negro, estate atento ahí, Ya está saliendo el sol, que es sin duda mi Dios. Y aunque no se reloj en toda la semana y tenga ganas de desmayarme en la cama, voy a salir a recibir su bendición. Y dice... dum, down, down. ¡Vamos! Que estás en el cielo. 2 minutos, gente, 1 minuto y medio y contando, ¿vamos? No dejes nunca de brillar, porque eso me pone bien cuando estoy Y un poco mal. la luz nuestra de cada día. Danosle hoy, que así sea. Segundos, contando ahí, vamos. Ahí está, ojo al piojo ahí, vamos a ver qué pasa. Bueno, ahí vamos. Mirá. Eso. Nada. Che, le fue mal al dólar acá, A ver. Tremenda la subida para el euro hoy, A ver, vamos a ver cómo le fue al dólar. Voy a salir a recibir Dólar. bendición. ¿Dónde estás, dólar? Calendario económico, a ver, dólar. Malísimo para el dólar, ¿sí? Ahí les leo. Nuevas peticiones de subsidio por desempleo. La previsión fue 220, ¿sí? Y las peticiones de subsidio por desempleo estuvieron por encima, 229. Así que obviamente fue negativo, gente, ¿sí? Hay más gente pidiendo trabajo, dice el amigo. Peticiones de subsidio por desempleo. Por encima, negativo para el dólar. 229 contra la previsión que era 220. Así que por eso la subida que estamos viendo en el euro en contra de la cotización que es el dólar, ¿sí? Bueno, ahí vamos, muchacho. Vamos a esperar un poquito que se mueva ahí.
Eso. Down. Y está saliendo el sol. Vamos, negro, vamos que se puede. ¿Qué me vas a hablar? Escucha este, Escuchen este, gente, A ver cómo fue con el índice acá. Índice. Miren mirá el índice. Pongan el índice, gente. A ver, para que el chico haga un poquito estos velas de 1 minuto. Ahí les comparto. Che, tremendo el índice de la caidita, Mirá, si pones vela de 5 te asusta esto, Pobre índice. Le dieron una paliza, Mirá, a ver. Nadie como vos. A ver si puedo compartirles ahí un segundo, por favor. Miren lo que es esto. Tocó, la zonita que marcamos. Así que, ¿quién te dice que ahora no hay para compras, no? Porque es así, ¿no? Obviamente, ¿no? Aprovechar el momento, aprovechar la ocasión, ¿sí? Así que ahí estamos, gente, por ahora, viendo cómo el precio está tocando soportes en lo que tiene que ver con el índice, ¿sí? Por la caída que tuvo, una porque fue a favor del euro y la otra porque fue en contra del dólar. Las dos noticias, ¿bien? Ahí está. Bien. Contra la pared. Seguimos, tenemos. Bueno, la libra sigue positiva, negativa. ¿Qué tiene? A ver la libra. Ah, tengo el telaraña también acá, El telaraña. Mira, este es el telaraña, ¿lo ven? Miren el telaraña. 28 dólares en positivo. Ya lo apago, ¿sabes qué? Ya. Apago. Chao, negro. Ahí lo apagué. Lo que pasa que, a ver la libra. Bueno, la libra la apagué también. No importa, no pasa nada. Escuchen. Si la de... No sé si no lo pongo de vuelta al bote, al telaraña, ¿sí? A este. Si no lo pongo de vuelta para hacer unos 20 dólares más, ¿no? Mientras charlamos con la segunda fundamental que viene en un ratito. Vos, Pepe Gatillo, hacé lo que te digo. Ponelo en la próxima también si te animás, Yo acá vi 25 y cerré. Bueno, vamos a seguir. Sin querer. Bien. Eso. Todo sigue sumando en mi capital, decía el amigo. A ver si tengo... ¿Dónde estaba? Hay un tema que les quiero compartir. Bueno, estamos haciendo tiempo, ¿no? Obviamente esperando. Ahí bajé un poquito. Voy a poner pausa para explicarles algo acá, miren. Esto es lo que les quería explicar. Ven acá, el que conoce el MetaTrader, bárbaro, ¿no? El que lo conoce, wow, está bárbaro, está bonito, che, qué bonito, todo hermoso, ¿no? El que lo conoce. Hay algunos que lo conocen, hay algunos que no saben ni lo que es un MetaTrader 4 o 5, yo uso el 4, pero ven acá el telaraña, por ejemplo, lo que les quiero mostrar. Arriba, en la opción de herramienta, hay una opción que es Auto Trading. Si vos la tocas, ejecutás ese botón, lo dejas encendido en on. Si tenés 5 robots en distintas gráficas, ponés que tenés uno acá, tenés otro acá, y tenés otro acá, y tenés otro acá, y tenés otro acá, no sé, donde los tengas. 4, los 4 prendés. Por eso, cuando vos apagás el botón ese, el que está arriba, estás apagando o prendiendo todos los robots que estén a la vez, los robots dentro del robot mismo. En la parte hay una opción que dice permitir el trading automático, y lo tildás o lo destildás. Bien, eso está bueno para saber por qué. Porque cuando vos, por ejemplo, acá, ven acá, cerré con 25 dólares, ¿no? Gané 25, digo, puedo haber sacado 100, 200, 30, menos 20, saqué 25, digo, bueno, lo apago porque viene una noticia fundamental, o lo vuelvo a poner de vuelta y lo apagué, ¿no? Cerrar las ganancias, cerrar las pérdidas, listo, pack, ya está. Ahora, cuando apagás el de arriba, también me apagó el bot acá, pero no es nada, ¿no? Es muy poquito en este bot. Si yo lo pongo de vuelta, miren, lo voy a poner de vuelta, robot. Ahí lo pongo, miren, ven, ahí lo puse, pic. Ahí lo activé. Fíjense en que acá, en un rato, no me abrió la orden, pero ¿por qué en este no la abrió?
¿A qué no saben? En este no abrió la orden porque este tiene una programación distinta al telaraña, que si me voy al telaraña, acá hay órdenes abiertas ya en el telaraña, ¿ven? Ahí ven. Entonces, el telaraña tiene una configuración obviamente distinta a este que está acá, ¿ven? Entonces, en este que está acá va a tener que mover una desviación, ¿no? Una estándar desviación, llegar a cierta zona, a la vez con una media móvil o con un oscilador también, y cuando llegue a esa zona va a abrir una compra o una venta, ¿sí? Si no, no va a abrir, pero está activo también, ¿bien? Para que tengan idea que no es que el bot arranca con operaciones, sino que tiene que primero cumplir ciertos parámetros, ¿sí? Que están en los comandos para que decir, bueno, mira, cruzó la media móvil, recorrió tanto el precio, está en order block, hago una compra, hago una venta, ¿sí? Como si fuera de forma manual, pero respetando a rajatabla. Viste que de forma manual espera un poquito más, espera un poquito menos, achicás, acercás, te haces trampa vos mismo. El bot no tiene psicotrading, ¿sí? El bot hace lo que vos le pongas, ¿sí? Y vos lo apagás cuando te parece, que ahí muchas veces también podés meter, ¿no? Alguna trampita, porque si vos cerrás muchas veces antes de que el bot termine de ejecutar todo, quizás no estás dejando que el bot trabaje bien. Si hiciste un buen backtesting, está bueno que sepas que los backtesting ayudan para saber que el bot va a estar con posiciones positivas y las va a cerrar en negativas, con posiciones negativas que la va a cerrar en positivo. Lo que importa es que de 100 operaciones o de, no sé, las que te haga en el backtesting, que lo mismo sea en real, y que en real quiero decir no en backtesting, ¿no? En real, que lo pones en real, acá lo pones, y que esto de acá a un año tenga el porcentaje parecido al backtesting. Si fue bueno el backtesting, tendría que ser muy parecido, ¿no? Por eso es tan importante tener un historial real, ¿sí? Real, verdadero, de velas japonesas, ¿sí? Por ejemplo. Y cuando haces un backtesting, por lo menos 5 años, desde hoy hacia el pasado. Y que pase por el COVID, que pase por todas esas horas, ¿sí? Para ver qué pasa cuando te agarra, no te digo un cisne negro, pero, ¿no? Los zombies están desesperados, así que... pero bueno, ahí está, ahí lo puse de vuelta, Robo. Lo apagué con 25, lo puse de vuelta. A ver qué pasa en un rato, y vemos como si terminamos en tabla con el robot o si terminamos con una ganancia más grande que los 25. Pero bueno, si hubiese cerrado en 25, me queda operar alguna manual acá, que ya estaríamos dentro de una operación, pero no estoy dentro por las noticias. Estamos en, miren acá, esto que está acá, de acá hasta acá, ven este rectángulo que marqué, y en el medio tenemos otra zonita más. Son 3 noticias que tenemos, ya pasaron 2 y se acerca la próxima acá. Estamos muy pegados, y son 3 estrellitas, son de alto impacto. Entonces, por eso te digo, mejor esperar que meterte. Te puede ir bien, obviamente, si vos ponele que viste, no sé, ¿no? Un patrón interesante en el euro dólar a favor del euro y justo lo operaste acá, ¿no? Decís, bueno, cuando rompa acá, cuando rompa acá me meto en compra. Ponele que hizo pico, un movimiento chiquito porque sabemos que no hay mucha volatilidad, lo tocó y va cayendo. El stop lo tenía acá abajo en un número redondo y viene la noticia, el stop lo dejas puesto por la duda, máximo perdés esto, se fue para arriba, le pegaste, pero no por tu análisis, por el movimiento de la noticia. Pero esto mismo puede ser hacia abajo y te sacó, ¿sí? Por eso, si querés hacer la cosa bien, espera un poquito, no pasa nada. El mercado está todo el día, 24 horas de lunes a viernes. Y si sos fanático de operar, te metés con las criptomonedas que están sábado y domingo, ¿sí? Y en el planeta Pepe tenemos 10 días por semana, así que imagínate, podés operar los 10 días. A ver, Piti, seguí cantando un poquito, vamos. Está bueno el fondo, ¿viste? Tremendo, ¿eh? Van a ver si está bueno el video después, ¿eh? Obviamente, recuerden que estoy solo, la edición mía es... No soy productor, ¿no? Hago todo solo. Música, edito, opero en vivo, manejo las consolas acá. Si ves la consola, tengo 50 millones de programas abiertos. Capaz que estoy hablando con ustedes y estoy saliendo por otro lado, no tengo ni idea. A veces que me pego una perdida. Pero bueno, les recomiendo, ¿no? Si quieren, ¿no? No más que recomendarles, si quieren compartir, es una mano que me dan, ¿sí? Con otros amigos que estén en el trading o que no estén y quieran, no sé, escuchar música o algo. Les prometo que no voy a hablar tanto. Down, down, pum, 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 pum. Vamos todos con las palmas, negro.
Bien, esperando. ¿Hay alguno que se haya metido algún par, gente? ¿Alguna? Yo ya voy 25 en positivo sin haber hecho nada, ¿sí? Así que bueno, si me vuelve a abrir ahora en la fundamental, no sé si no pongo acá en la fundamental, es a las, a ver, 12:45. Le voy a tirar. Vamos a tirarle. Escucha, negro, escucha. Voy a hacer, acordate que por ponerlo me toca stop, ya pensaba negativo. No. Escucha qué lindo esto, Este rock and roll, ¿no te gusta? Escucha. Nos conocimos un día en el bar. Puede pasar eso, ¿no? Que te conociste en un bar, ¿sí? En un pub, en un bar, en un boliche, escucha. Nos conocimos bailando en un bar. Tus piernas volaban, las sabía llevar. Le gusta mucho lo que pasa. Me gustaba cómo las movías. Y juntos nos fuimos a pernoctar. Es que me gustas mucho. Faltaba la armónica, ¿viste? Los Rolling de Argentina son todas estas banditas. Hay muchas bandas así que andan en una onda Rolling, ¿viste? Obviamente que al Piti le faltan 3 jugadores, pero en música bien. Lástima, después agarró el camino incorrecto el amigo y está ahí, ¿no? Me gusta cómo te vestís. ¿Y cómo andás? Me gusta tu pelo, tu cuerpo. Me gustaría. Bueno, estamos a 1 minuto. Después de esta vemos si nos metemos de forma manual, ¿sí? Después de esta noticia, Estamos a 3 minutos de que se acerque esa noticia de alto impacto. Veremos qué tal. A ver si es noticia de alto impacto o es una conferencia que capaz que no se mueve nada. A ver, déjame ver, a ver qué era. ¿Será que me gustas tanto? Debe ser que no puedo decir. Simular. Y dice. Una rueda de prensa, gente. Rueda de prensa del Banco Central. Bueno, vamos a esperar por la duda, ¿viste? Y después vamos. Me gustas mucho, nena. Buenos días, genio. Me gustas mucho, nena. Vamos a esperar por las dudas, Estamos. 1 minuto. ¿Para qué? Para una noticia fundamental que seguramente no va a ser como las otras, porque es una comparecencia. Es el amigo ahí. Vamos a ver qué pasa. A no ser que digan: encontramos oro. ¡Pum! ¿Será que me gustas tanto? Encontramos petróleo en la casa de Torrente. Bueno, estamos contando, quedan. Ahí está, a ver si arranca ahí. Ahí está, escucha. Los Rolling parece, Todos igual que ayer. Siguen los amigos que quiero tener. No me puedo quejar. Algunas chicas me van a atender en esos momentos que no aguanto más. Me pueden conformar. ¿Y? Hago lo que quiero hacer. No me sale. Nada, ¿vieron? Nada. Ahí está la comparecencia, ¿sí? Esto se irá moviendo a medida que pase el tiempo, obviamente, ¿no? Así que bueno, ahora sí, gente, a ver qué nos queda para buscar alguna operación. Nos quedamos 30 minutitos más, Hoy, gente, justo hoy, miren, 3 noticias una al lado de la otra, si no ya estaríamos dentro de alguna operación. Igualmente bárbaro, el bot terminó en positivo, está abierto de vuelta por si pasa algo. Acá miren, inclusive tenemos este también activo, acá arriba, no sé si alcanzan a ver, el zombie de Viation también. Así que bueno, vamos a ver qué pasa, ¿sí? Bien. A ver si hay alguno acá en la plataforma nueva.
Ahí estamos, bueno. Bien, seguimos, vamos a ver fuerzas, a ver qué hay ahora. Tenemos la libra, a ver acá en esta otra que quiero ver las pendientes un poquito en 15 minutos. Tenemos libra, ¿dónde está la libra acá? Acá abajo del todo. Está yendo hacia una sobrecompra la libra. Y el dólar está en el medio. A ver alguna pendiente media ahí como... Bueno, interesante el chef para operar en contra. Quiere, ya llegó, ¿qué más va a romper? Va a pasar a la otra divisa. Puede ser, ¿no? A ver, el chef está muy fuerte, pero... Acá en temporales grandes está fuerte, ¿ven? Pero en las chicas empieza a contagiarse de COVID a las grandes, ¿sí? Bueno, y el australiano veo de Bilucho, che. Ojo, que al que le tengo un poquito de miedito es al CAD, que me está complicando el CAD en las operaciones en vivo, pero a lo que voy complicando, terminamos saliendo con alguna tablita en positivo, alguna que otra en algún stop también, pero me lleva más tiempo muchas veces porque es medio panqueque está, ¿sí? Tenemos que terminar haciendo alguna, ¿no? Un par de órdenes arriba de la que buscamos. Pero bueno, a ver, el CAD Yen. CAD Yen, olvídate, porque está cayendo siempre. El Auyen es un logo que está aullando también, ojo, A ver, el australiano, que está de Bilucho, puede ser con el euro, pero euro AUD, por ejemplo, en compras, pero habría que ver cómo el euro está de Bilucho en M1. Capaz que sea una... Y ahí cayó un poquito más. Bueno, vamos a ver lo que les decía. Vamos a chequear el euro, ¿sí? Con el AUD, el dólar. A ver el dólar acá. El dólar. A ver acá las pendientes. Euro. Bueno, euro AUD en compra puede ser. Puede ser. Hay que ver la estructura. A ver, euro AUD. Bueno, ahí cayó bastante, a lo que voy, bastante. Hice una subida interesante, no por mérito propio, sino por la noticia fundamental. Y estamos fuera de estas tres líneas verticales que estamos viendo, que son noticias fundamentales. Puede pasar que esta vela caiga, vamos a ver. Podemos empezar a buscar según los fractales que haga. A ver en M15, déjame chequear. Oh, ya llegó acá. A ver en H1. Uy, qué cosa más fea esto, che. Acá hay una ampliación del precio, ¿la ven? En esta temporalidad. Una ampliación que hay que tener cuidadito porque puede venir a visitarla. ¿Ven? Se va para arriba y acá se va para abajo. Altos y bajos en sentido contrario. Pero si vas a M15, tenemos... A ver, parate que voy a achicar acá. Dentro, ¿ven? La ampliación es esta, ¿la ven? Altos y bajos en sentido contrario. Y en M5 era o M15. ¿Cuál era acá? Acá, si voy ampliando y me meto dentro... Estamos ahí. Puede ser que la ampliación siga hacia el alza también, pero como fue ayudado por noticias, ven, estas velas son de las fundamentales, ¿ven? Podría alcanzar, mejor hacer algo nuevo y después ponerse. El Piti, che, cómo canta el Piti, No sé qué. Bueno, vamos a ver otro. Bueno, no. Ojo, no estaría mal. Podés esperar el rompimiento si tenés paciencia acá. El rompimiento que está acá, tampoco estamos en M5, ¿no? Ahí podés esperar el rompimiento para seguir la tendencia como viene, ayudado por las fundamentales que fueron a favor del euro, por eso está para arriba. Y también ir viendo que hay una ampliación, ¿sí? Del precio, lo que les marqué recién. A ver otra. Bueno, el AUD está cayendo, che. A ver alguna bien empinadita hacia... ¿Esta cuál es? El dólar, a ver. Dólar, a ver el dólar. Esta no. Este es el telaraña. Dólar, acá. AUD USD hacia la baja, a ver. Bueno, no me gusta mucho el dibujito tampoco. En a ver en H1 para ver la estructura mayor. Lindo, lindo. Fíjense que se fue para arriba. ¿Puede ir? Sí. Pero también puede venir a visitar
Miren que hizo mechazo hacia arriba, tocó la media que tenemos ahí. Esta es la estrategia de Motoneta, me parece. Búsquenla, que está ahí en los videos. Hacela tal cual y te va a ir perfecto, vas a ver. Ahí tenemos Motoneta. A ver cuánto todavía está el soporte número 1 del punto pivot. 5 puntos. Che, esto me voy en venta acá, a ver. Le tiro un poquito, a ver. Muy poquito porque la mecha... Me voy a ir a favor del dólar un ratito, a ver qué pasa, La mecha esta me gusta para ir a favor de cómo va la flecha, como diríamos, ¿no? Hacia abajo. Pero capaz que viene de vuelta para arriba. ¿Viste? Se metió Pepe Mila. Sí, pero ojo que se metió con poquito lotaje, no es tonto, Escucha. Estoy en H1, gente, Voy a ir bajando a medida que legalícenla a la plataforma, no se asusten. Hubo tiempo de guerras, tiempos de paz, tiempo en que era ilegal. ¿Qué era ilegal, genio? Hola, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Ahí estamos. Ay, sí, ahí se suma un Pepe ahí. Tenemos... Y el tiempo al mismo tiempo cambió. Vamos a poner... mirá, les voy a compartir del Piti y después nos vamos a otras bandas, ¿sí? Capaz que ponemos No Te Va a Gustar, en un grupo interesante uruguayo también, A ver acá. Legalícenla. Escucha este. Vamos a ver un poquito Pila Pila. Escucha, esta es grande. Muy alegre el tema, Es muy... Pues hombre, que es muy alegre. ¡Opa! Ganas de escribir Una canción. pero no se me ocurre nada. Entonces agarro la cuchara, el tenedor, el cuchillo y empiezo a cocinar. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita. Bueno, ¿pila pila o más o menos? ¿Qué decís? Estar por la noche. Sí, decime. Pila, pila. Esta la podemos llegar a aguantar en el caso de que ahora se vaya hacia la mecha, un retroceso, y tiraremos alguna operación más y que llegue acá. Si llega, si lo hace ahora, bienvenido sea, y si no, no pasa naranja, vamos en positivo con el bot. Así que de 10, Escucha. Después de hacer esta mezcla, yo pensaba tirarme una siestita Pila, Aud. para estar por la noche. USD, ¿dónde estás? Pila, Che, pila. ahí no lo tengo, acá está. Pila. Frena, pila en la vida. No me confundas con... Ahí está, pongo esta gráfica que tiene menos indicadores creados por Pepe Mila, ¿sí? Acá tenemos indicadores que los ven, estos puntitos, todo esto los creé yo. Para explicar, porque hay veces que me acuerdo cuando sale, no sé, una sobrecompra, una sobreventa, una volatilidad fuerte. Entonces eso me avisa, nada más, pero... Escucha, vamos a gráfica limpia. Pum, pum, pum. ¿Y vos? Y vos. Vos que me decías que siempre tocaba la guitarrita. Toda la noche, todo el día. Escucha esto, Que nunca iban a triunfar. Escuchen esto. Que nunca se iban a pasar en la radio. Y mirá Mirá, ahora, uno rico. y cómo están sonando. Y ahora que debería dejarte a verme ir. Me lo imagino al Piti, yo me cago de risa, no, es tremendo el Piti. Busquen alguna entrevista del Piti Álvarez. Que nos vayamos a comer. Uno rico. Unos ricos calientes. Se hace el mexicano el Piti ahí, ojo, Aguante México. Ganas de escribir una... Ya voy a ir a México a comer tacos. No Con el amigo, tengo un amigo, el perro callejero, ya se va a sumar en algún momento, un genio. Escucha. Vive en la Ciudad de México, un amigo. Ojalá que algún día para el mundial, para el próximo mundial de Estados Unidos me le voy a instalar en la casa. Yo pensaba tirarme una siestita Escucha. para estar por la noche. Bueno, a veces hay algún Pepe más, a veces hay algún mensajito mientras. Pila, Y dice... Pila.
Pepe Gatillo Fácil dice, no sé cómo lo haces. Yo tengo un par de bots abiertos y me vuelvo loco, dice. Y tú poniendo música, operando en vivo, tomando cerveza, ya le agregaba tomando cerveza, con bots y quemando cuentas. O sea, nada, si supiera las cuentas que habré sufrido, te vas acostumbrando y vos sabés que es tranqui. Inclusive por eso, viste que yo te digo por privado, obviamente, o en la dimensión 2, en la biblioteca, en la parte de biblioteca, viste que te digo, vos meté, probá todo, probá, haceme caso, vos probá, animate, vas a ver que después se te va a ir el chucho. Obviamente no es tirar una piedra y que caiga para cualquier lado, te da en la cabeza, o te quemó la cuenta. Escucha esto. Y si supieras que estoy probando una de un broker nuevo que está en este momento en rojo, está la amiga, pero la voy a pasar a positivo, ¿sabes cómo, no? Estoy probando ese broker, si está bueno después se los comparto, ¿sí? Empieza con A de amigos, ¿sí? Bien, seguimos. Escucha, qué lindo tema, ¿eh? Yo cerré el Snake, me dice el amigo, cerré un telaraña 2 en 1 y los otros siguen trabajando. Pronto se viene el zombie y ahora Snake en oro. Bien, dale, probalo en oro, haceme caso, ponelo en las fundamentales, 10 minutos, 20 minutos antes de las fundamentales, ponelo mañana. ¿Sí? Haceme caso, ¿eh? Si mañana no estamos en vivo por acá, ponelo en el oro, al telaraña, al grupal, ¿viste? Al que cierra. Y anda viendo ahí, ¿sí? Espera que reviente y fíjate los numeritos en positivo y va cerrando, ¿sí? Inclusive estando en positivo sin haber cerrado, toca el cerrar en positivo, que vuelva a abrir órdenes, ¿sí? Y vas ganando de a poquito, vas sumando, no sé si me entendés, ¿sí? Después también otra cosa, en vez de poner dos, pones uno solo o apagá uno de los dos, ¿me entendés? Y otra idea también que está buena es lo que hiciste la otra vez, poner un lotaje en uno de los dos, en el que te parece que va a ir para arriba, pon el doble de lotaje que en el otro, ¿entendés? Entonces te vas jugando así, ¿sí? Haceme caso, hacele caso a Pepe Mila. Aud dólar o euro Aud, bueno. No estoy mintiendo. Algo se me prende fuego, dice Calamaro con el Piti Álvarez de fondo. Sé que muchas veces dije que el lobo venía, bueno. esta vez el lobo está acá. Se prende fuego mi Piano, mis discos, la ropa y el perro. Oh, mala suerte, ¿no? Se le prende fuego a todos, la amigo. Quema por dentro, fuego. Ustedes dirán, ¿por qué hablas tanto? Porque trato de tapar un poco la música, porque si no el video no sale, gente, ¿entienden? Ah, ahora entienden, todo copyright. Entonces yo trato de compartir, obviamente olvídate de que el video que hacemos en vivo gane algo, ¿no? Primero que somos poquitos y después que pongo música, así que fuiste. Pero la pasamos bien, ¿no? Bueno, parece que se va para arriba esto, vamos a ver. Soplar un resorte que vaya, boom, a ver. Mi piano, mis discos, la ropa y el perro. Puede ser que otra vez. Me gustó esta mecha para ir en contra, pero muchas veces hace doble mecha, ¿no? Trampita, falla. Hasta acá arriba sabés cómo la espero, ¿no? Pero sabés cómo, ¿no? El motoneta, sabés cómo, ¿no? Busquen Pepe Espacial o Pepe Motoneta o el EAEAPP. Sobre todo el EAEAPP, ¿sí? Y el motoneta, apréndanselo y operen todos los días con esas dos estrategias, ¿sí? Que están en el grupo, ¿eh? Enfermos, fuego. Estamos. Estamos enfermos. El fuego. Estamos enfermos. Perdónennos. Ya somos dos. Cantaba el tipo, ¿eh? Y perdónennos. Fuego. El fuego. El fuego. Estamos
Enfermos, perdónennos, ya somos dos. ¿Te gusta? Enfermos, perdónennos, ya somos dos. Pesado el tipo, viste, se aprendía una letra, pero olvídate, ¿eh? Escucha esto. Sí, ya te doy, Bueno, este lo vi sacando porque dice una palabrota tremenda el amigo, y la otra vez se sumó una amiga nueva y le digo, te dedico una canción, por ponerle le dediqué esta canción. ¿Vos podés creer que justo esta no tenía ni idea cuál venía? Y dice palabrota el amigo acá. Así que vamos a bajarlo un poquito. Ahí está. Me voy a ir a ver acá enganchaditos que tenemos. Mirá, escucha esto. Los piojitos. Esto te va a poner contento. Interesante los piojitos acá, ¿eh? A ver si tenemos. Ahí voy buscando. Piojitos. ¿Conocen los piojitos? Obviamente un grupo. Me parece que vuelven a tocar juntos, ¿eh? Escucha esto, desde lejos no se ve. Te lo voy a poner en vivo primero, a ver si lo tengo acá en vivo. Sí, acá está. Escucha esto, qué lindo, desde lejos no se ve. En vivo te pone la piel de gallina, ¿eh? Porque están en vivo, los amigos. ¿Conocen la cancha de River Plate? Bueno, ahí no tocaron. No, fíjense qué lindo. En vivo, los piojos, escucha esto, ¿eh? En vivo. Seguimos aguantando ante la multitud esta hermosa canción de fondo, dice el amigo mientras cantaba, ante la multitud que lo está escuchando en vivo, y nosotros seguimos apoyando a los grupos nacionales y que sigan surgiendo más todavía de rock and roll, ¡vamos! Yo toco la batería, ¿sabían? Decía re pesado, sí, ya sé. Escucha. No es por nada, dice el amigo, pero le metimos a donde, al mimo, qué bien, mirá vos, y viste que yo no leí lo que vos recién lo leí más tarde lo tuyo. Así que bueno, vamos a esperar. Vos sabés que si se va para arriba, olvidate, es lo más lindo, ¿no? Vienen los Xinjiang o algo, pero tranqui, ¿sí? Lo importante es que, sobre todo si cerraste los botes en positivo. Si no los cerraste en positivo, quizás te falta todavía un poquitito más ¿cómo sería? Timing, ¿no? Ya te vas a dar cuenta. Pero vos seguís todos los días, en algún momento la cabeza te hace clic. Y cuando te hace clic, sos un Pepe Mila, Haceme caso, vos seguís así, tranqui, ¿sí? Tenés que quemar 7 cuentas nada más, ya vas quemando una, te quedan 6 por quemar y vas a hacer un Pepe Mila. Vamos, negro, vamos, aguante Chile, carajo. Muy bien, abrazo para el amigo chileno, ¿De qué equipo de fútbol sos? De tu país. ¿Y del mío? ¿De qué sos? ¿De Boca, de River, de Racing? ¿Te gusta algún...? Escuchá. Desde lejos no se ve, no. No se ve. Ojo que está frenándose porque... ¿Por qué pongo temporales de M5 o M15 pudiendo estar en M1? Porque estuvimos viendo el análisis en H1, me metí por esta mecha, ¿ven? Esta mecha venía después, es como que se dio vuelta del cocodrilo, ¿vieron el cuento del cocodrilo? Que le metés la mano, ¿viste la media? Cuando te sacas una media y metés la mano adentro y la das vuelta al revés. Bueno, una cosa así. Esto iba para arriba, azulcita, y casi se convierte en roja, ¿sí? Miren el rechazo que hizo. Esto iba así. Miren, acá le hago el dibujito. Piqui, noticias fundamentales y todo que pasaron, se fue para arriba a favor del australiano y de golpe hizo piqui y quedó ahí. Pero la idea era que se convierta ahí, pero terminó el tiempo de esa temporalidad y pasó obviamente a la otra velita, ¿no? Quedó la mechita ahí. Rechazo. La próxima puede pasar de que venga a visitar la mecha o parte de la mecha o que siga la tendencia, y nosotros vimos que quizás no está mal, no sé si acá abajo, pero por lo menos acá. Los ejemplos que yo le estoy dando igualmente a ustedes, que esto es con el soporte 1 del pivot, ¿sí? Estos ejemplos, yo estoy en H1 acá, pero en M1, el ejemplo que hago, no va a estar esperando 5 velas en H1, son 5 horas, nosotros estamos 1 hora, 2 en vivo, ¿sí? 3 como mucho. Entonces, la idea es, negro, te va 10 pip en M1 acá, vos te vas a M1 acá, mirá ahí. Ve ahí, ya va 10 pip o 5, 15, 20, andá pagándote. Si te saca...
por lo menos te pagaste algo. Y si te saca, te volvés a meter de vuelta. Eso es lo bueno del scalping, ¿sí? Vos sabés que después de 10 horas, 20 horas en vivo o operando que te saque. Mira, acá por ejemplo, me voy a arriesgar, a ver. Le voy a poner un break even. ¿Pero por qué? Porque ya estoy en positivo. No me importa si voy 20 pips, 5, 2, 1. Obvio, trato de que vaya por lo menos 6, 7 pips. Pero si ahí va algo, ya está, me pago un pedacito y sigo, ¿sí? Inclusive puedo poner acá abajo una compra, acá abajo, o seguir con una venta. Uno va viendo, va gestionando. Si ahí lo dejo, voy a buscar agua y vengo. Si me sacó, y bueno, salimos en positivo con el oro. Y si no, el ejemplo está dado porque imagínate que eran velas de 1 hora estas. Pasaron cuántas velas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 velitas. Que calculo que si el precio estuviera acá ahora en este momento, de acá hasta acá tenés 30, 20, 40 pips, tenés que tener, ¿o no? Pero esto es lo mismo, es como ver en H1, en M15, pero acelerado, más difícil. Lo que pasa que te lo estoy resumiendo acá, operando en vivo todos los días, gente. Voy a buscar agua, escucha esto, escucha esto. Si me saca ahí con el break-even, lo único que perdí fue el tiempo. Lamentablemente el tiempo es lo más precioso y lo más valioso, pero aprendés siempre algo, ¿no? Y si cae, lo pago, acá me pago un poquito. Listo, ya está, no le doy más vuelta. Firme, como rulo estatua. Chau, voy a buscar agua. Ah, y les quiero decir, cuando voy a buscar agua siempre me saca, ¿eh? Es una cabla, no sé por qué. Dando vueltas sin pensar.
Bien, gente, acá vamos llegando. ¿Qué pasó acá? A ver, bueno, ¿vieron? Me sacó. Si se va para arriba... Y bueno, acá hay una ampliación de M1, estamos viendo acá, ¿no? Pero no está mal, acuérdense que va a ir a tocar esa zonita, ¿sí? Yo ahí quizás no era la oportunidad para pagarme algo porque era muy poquito, pero ven acá hay una ampliación. ¿Puede pasar de que venga hasta acá abajo? Sí, ¿cómo que no? Puede ir para arriba también. Entonces, lo que voy a hacer, que eso es lo que le digo, me puedo volver a meter. Acá le podés poner un buy stop y esto llega hasta acá y agarrás mucho más de lo que habíamos comenzado nosotros. Pero espera un poquito que termine la vela y ver cómo viene el momentum. Pero ven cómo va siendo una ampliación. Esto en un rato puede llegar a estar acá y llegaría justo con una convergencia a tocar esta zona que si vas a M30, ven ahí, esa zonita es la primera que tocaría ahí, que serían estos bajos que están acá en esa consolidación grande y después venía esta otra. Pero tenés que ver si te conviene o no. Vieron que no está mal poner un break-even cuando te tenés que ir o cuando decís, che, también obviamente podés poner un stop acá arriba y espero y voy, pero eso es como tirar al azar muchas veces. Yo sé que vos vas a decir, no, pero sí. Muchas veces digo, bueno, pongo el stop acá porque me parece coherente, pero ¿por qué lo pones arriba de un alto? Y arriba de otro alto, si vos podés ir viendo y gestionando si estás operando en vivo. A lo que voy, no te hagas trampa, te podés volver a meter ahora y no perdiste nada, solamente el tiempo que vas aprendiendo. Pero si vos ponés el stop acá, vos sabés que acá arriba la mayoría tiene el stop. Y las ballenas no son tontas. Obviamente, quizás antes baja y vos sacaste provecho, pero si no, te sacó. Miren, ahí seguramente hace lo que les digo, a ver. Mirá, ¿ves? La velita esa tremenda, ¿eh? ¿La agarró alguno o no? Yo porque me voy, ¿eh? Ahí, mirá. Esa velita la que me gustaba. Acá, después de esa ahí, a partir de ahí, ¿ven? Obviamente que ya ahí veo si tengo 5 o 6 pip y le pongo en break-even, ¿sí? Esta vela, si no llega a subir al alto, ¿no? A la apertura, y no te saca acá, ¿sí? ¿Ven la ampliación? Ya vas en carrera hacia abajo. Si rompe este bajo, nos vemos en Tailandia. Nos vemos acá, y si llega acá, nos vemos acá abajo. Y va sumando. Esto sería lo mismo para H1, M30, son fractales, ¿sí? Así que bueno. Y si me toca ahí, me tocó de vuelta, no perdí nada y le vuelvo a buscar porque soy terco y espero un poquito más. Y en el día quizás saliste en tabla, no perdiste nada, solamente el tiempo que te sirvió para ir aprendiendo, porque vos para aprender tenés que dedicar un poquito de tiempo. Y si salió positivo, se va sumando el capital, ¿sí? Escucha. Pum, pum, pum. Ahí dice el amigo, a ver qué dice el amigo. Vamos a esperar con el CAD Yen ayer, vamos a esperar como el CAD Yen. Como el CAD Yen, tenés razón. Colo Colo de acá, dice, bien, te gusta el Colo Colo, bien, muy bien, yo soy de Boca, los de Boca hemos tenido buenas y malas experiencias con el Colo Colo muchas veces, me parece, Y el único que no me gusta de Boca es de Boca es rojo. El loco es ya rojo. El nombre rojo indica tarjeta rojo. Tarjeta roja. No hay partido que no lo echen al loco. Es tremendo, al de Boca tiene menos ganas de jugar, pues ya es grande el tipo. Tiene menos ganas de jugar que, ¿no? Lo echan siempre, somos 10. Siempre saben que cuando juegan contra Boca y está rojo, somos 10 contra 11 siempre. Tremendo, El tipo, si se diera cuenta que complica, ¿no? Lo que es. Pero es así, lamentablemente, Fíjense, miren 10 partidos para atrás de Boca y decime cuántas veces que estuvo rojo que no lo hayan echado. Tremendo, El tipo es tremendo, Si no te patea, dice malas palabras, pero lo tienen que echar, es una cábala para que Boca pierda o no, es tremendo, pero bueno, es así, cada uno, ¿no? Ahí dice el amigo, rojo patea todo lo que se mueve, sí, es tremendo, y encima es rojo, de apellido como la tarjeta roja, ¿viste? Así que coincide con todo, falta que se vaya Independiente, todo rojo. Bueno, mira, ahí hubiera tocado el break-even. Obviamente, este ejemplo que doy, gente, son velas de H1. Yo lo hago en M1, pero acá, si vos hubieras estado acá abajo, cuando te metiste acá, y de acá hasta acá tenés, no sé, ponele de acá hasta acá tenés, ven, acá son 4 pip, pero si vos de acá hasta acá tenías 20 pip, obvio que del lote que te pusiste, la mitad o un tercio te pagaste, ¿sí? ¿Sí? Fíjense que... ¿Qué están viendo acá? Mirá, si me voy a la gráfica de línea, podemos dar unas clases acá que pueden servir, si les sirve. Acá estamos viendo que el precio está consolidando y está tratando de hacer una compresión de la ampliación. Dentro de la ampliación está haciendo un diamante. No sé. Se iba. Me fui. Bueno, llamaba a la ambulancia. Ahí está. ¿Vieron los diamantes? ¿Se acuerdan de los diamantes? Mira, ahí está formando un pequeño diamante, ¿sí? Donde ahí vemos los dibujitos, ¿ven?
este triangulito y el de acá, si lo juntás, un diamante medio feo, pero ven, como un diamantito, ¿sí? Obviamente que va a explotar por acá, ¿sí? Puede explotar antes, pero va a explotar. Y para mí, todavía sigo terco, la idea es que va a subir un poco, esta media móvil puede ser de guía, vos podés haber sacado, si estabas en M15 y bajó acá, te sacaste 10 de acá, 15 de acá, siempre parciales, te vas pagando, te volvés a meter, ¿no? Si tenés tiempo, ¿no? Obviamente, si no lo seguís del celular. Y si haces scalping, mucho mejor, ¿no? Para eso el scalping, si vas a M30, vas a ver lo que les digo. Ven ahí, no olvídense esto. Voy a borrar todo este Picasso de fondo. Y me voy con cha, gente. Ahí. Elimino, miren, ven este dibujito acá, ven. Esta zona, por más que vos te guste esta, a mí también me gusta esta, pero antes de esta, el micro, antes de llegar, un ejemplo, antes de ir a Estados Unidos, de Argentina a Estados Unidos, va a pasar por otros lugares que son estos, ahí. Cuando rompa esta zona también podés hacer, si está más arriba, llegase al punto pivot acá va, ¿sabes qué lindo por una venta? ¿Sí? Que coincide con el POC que está acá, pero si amplío un poquito, ¿ven cómo va? Esto quiere caer, lo que pasa es que está amagando, está sacando stop, está juntando liquidez como siempre, y esto va a caer. Si a vos te conviene y esto fuera en vez de M1, M30 cada velita, hasta acá abajo, mira, hasta acá es muy bonito porque sabés que va a venir hasta acá, ¿sí? Pero sabe también que va a pasar por acá. Y este de acá puede pasar en el dibujito, que llegue, te lo toque, después de haber subido y caído, que haga un retroceso, que el retroceso no sea superior a los altos anteriores. Puede llegar hasta la mecha, el desgraciado, pero ponle que haga un pequeño retroceso ahí y después lo ve acá. Si a vos te conviene, lo vas gestionando. Y si no te conviene, busca otra operación donde la distancia sea así como esta, ¿no? Que rompe y ves, ¿no? Más bonita. Bien, gente, a ver, velas de un minuto, nos vamos ahí. Miren cómo va el precio, ¿viste? Esto se va para abajo. Yo porque me voy. Gente, nos vemos, ¿cuándo? No sé si mañana. Mañana vamos a ver si estamos y si, según el ánimo de cada uno, ¿no? Somos muy poquitos. La idea es que sumemos gente. Si somos muchos, estaríamos todos los días, 24 horas todo el día. Pero somos poquitos, ¿eh? La idea es sumar más Pepe. Si ustedes conocen Pepe, súmenlos, tráiganos a los vivos y más, mucho mejores, ¿eh? Bien, gente, me voy. Voy a saludar acá si hay algún Pepe. Yo soy de México y voy a River porque el Boca se me hace como el América. Mirá vos, muy bien, ¿eh? Sí, todos mis amigos, todos, la mayoría son de River. No sé por qué se hacen de River. Para mí los de River tienen pecho frío. No sé, y los de Boca están jugando un poquito mejor, pero hay 2 o 3 jugadores que yo los sacaría. Pero bueno, ahí da. Así que bueno, Pepe Gatillo, ¿estás en la operación? No, ¿o sí? Si estás, avisa después, si quieres ahí en el Discord o donde quieras. Si querés ir compartiendo los resultados del bot, no importa el número de la cuenta, pero en la dimensión 1 o en la 2 también está bárbaro para que los chicos vayan viendo que en la 2 están las bibliotecas y los bots que voy armando los voy, no a todos, porque muchos van a estar en la 3, pero en la 2 ya para ir teniendo una idea de ir operando manual y mezclar con los bots también, ¿sí? Bueno. Gente, mirá con qué canción me voy, escuchá, con qué canción me voy, a ver si les gusta esta, escuchá, escuchá, ahí está, bien, al seco, escuchá, chac, 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 chao gente, nos vemos mañana, un abrazo para todos, y bueno, si mañana estamos todos juntos, y si no nos veremos el lunes, gente, un abrazo, gente, chau, chac, chac, chac. Bien, gente, sumate si querés. Ahí estamos. Sumate, estamos todos los días en vivo. La idea es empezar a estar todos los días en vivo, pero vamos a ir separando los vivos en algunas plataformas y según en la dimensión que estemos para estar pasarla bien y sacar dudas y después ir compartiendo los vivos también, ¿sí? Como estoy ahí en esta semanita. Así que bueno, gente, nos vemos y bueno, espero que les haya gustado. Estamos todos los días tratando de hacer profit. Hay veces que se puede mucho, hay veces que se puede poco y hay veces que salimos en pérdida. Lo importante es que en el mes, en la semana, estés por encima lo ganado de lo perdido. Eso es lo que importa, ¿sí?
no día a día. Ojalá fuera día a día, ¿sí? Hay veces que hay que batallar más que otras y obviamente nosotros nos adaptamos y seguimos al mercadito, que el mercado sabemos, porque lo sabemos, es el que maneja la batuta. Nosotros acompañamos, gente. Sumate, nos vemos. Chau, 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 chau. Ahí mirá. Ahí se va ahí, Quería mostrarles, ven como ahí se devolvió de vuelta en la zonita que marqué abajo. Bueno, ahora hay que ver si rompe hacia abajo, ¿sí? De vuelta, Síganla si quieren, Gente, nos estamos viendo, a ver si hay algún Pepe para saludar acá. Hasta mañana, gracias a vos, querido. Así que gracias por estar. Ah, la compañera, muchas gracias a vos, querida. Y bueno, muchas gracias. Ahí va, dice el amigo. Hasta mañana, Pepes. Bien, ahí va, dice el amigo. Haceme caso, confía en lo que te dice Pepe Mila. Gestionala. Si la tenés negativo o positivo, gestionala. Quiero que hagas 2 operaciones más dentro de ese par que estás metido, si es que estás metido, ¿sí? Y después me vas mostrando, yo te voy ayudando, si querés. Abrazo, genio, nos vemos mañana, un beso gigante en el cachete, cuídate muchísimo, y bueno, compartí las vivencias, las cositas que sabés que podés compartir con los chicos para darles una mano en la dimensión número 1, que hay muchos que capaz que les da vergüenza hablar, ¿sí? Chau, hasta mañana, muchas gracias, chau, gente. Yo quiero, yo puedo, yo voy a lograrlo. Abrazo, gente, tráiganme más Pepe, gente. Un beso, chau.